Mi nombre es Joyce Fernández, pertenezco al Instituto Tecnológico Superior Sucre. Les voy a hablar sobre qué es maximización de utilidad. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es utilidad. En el amplio ámbito de la economía se podría identificar como beneficio o ganancia, o como también se podría definir satisfacción que una persona obtiene de sus actividades económicas. Ahora hablemos de qué es maximización. Es un término que hace referencia a la búsqueda del máximo rendimiento. Consiste en aumentar o aprovechar todo lo posible de ciertos recursos o funciones, con el fin de deshacer sus expectativas y conseguir el mejor resultado posible. Después de explicar qué es utilidad y qué es maximización, hablemos ahora de qué es maximización de utilidad. Es cuando una persona tiene que optar entre varias opciones y tiene que elegir aquella que genere mayor nivel de utilidad. Esto se considera que las personas saben lo que quieren y que eligen de acuerdo a sus preferencias, ya que el consumidor es racional y adquirirá de acuerdo a esos bienes. Para esto se tomará en cuenta el ingreso y precios de cada bien. Será necesario determinar cómo el consumidor distribuirá ese ingreso entre los dos bienes, de tal forma que puede obtener máxima satisfacción y utilidad total. Debemos conocer como un problema de optimizar, ya que al conocer la función de utilidad y el presupuesto obtenido ayudará a maximizar la utilidad de dicho individuo o empresa. Este estudio de cómo la gente decide asignar sus ingresos al gasto en bienes posee ciertos supuestos claves que conducen a algunas importantes conclusiones sobre la forma en que un consumidor decidirá asignar ingresos al gasto en bienes y servicios. En la teoría del consumidor, tenemos algunos supuestos claves sobre la motivación del consumidor. Un consumidor es racional que maximiza su utilidad. El consumidor buscará tener tanto beneficio o satisfacción como sea posible. En economía, el término utilidad se refiere a la felicidad, beneficio o valor que un consumidor obtiene de un bien o servicio. En otras palabras, los consumidores no se conforman con un bien ya sea suficientemente bueno. Esta felicidad o satisfacción se mide en unidades de utilidades. La mayoría de bienes proporciona una utilidad marginal decreciente. De acuerdo con la ley de utilidad marginal decreciente, a medida que el consumo de un bien aumenta, la cantidad adicional de alegría que ese bien proporciona al consumidor disminuye. Entonces, un ejemplo que al tener 3 bolas de helado nos hace más felices que tener solo 2. La segunda no nos hace tan felices como la primera. Y la tercera no nos hace tan felices como la segunda. Estas suposiciones no nos conducen a varias conclusiones, como los consumidores deciden la manera en que gastan su dinero. Por lo tanto, los consumidores tendrán en cuenta la utilidad marginal de otra unidad que un bien estén considerando comprar, los precios de un bien y de los bienes alternativos que estén considerando comprar en su presupuesto para el consumo de bienes y servicios. Dado que los consumidores obtienen una menor satisfacción al consumir unidades adicionales de un bien, solo estarán dispuestos a comprar una cantidad mayor de un bien, determinado si el precio del bien disminuye. De esta forma, la ley de la utilidad marginal decreciente ayuda a explicar la ley de demanda. La utilidad total. Si analizamos cómo un individuo experimenta la utilidad
cuando consume el helado, podemos hacer algunas observaciones importantes sobre cómo cambia la utilidad total a medida que el consumo de un bien aumenta. Para expresar la utilidad usaremos una unidad llamada unidades de utilidad, la cual es simplemente una medida de qué tan feliz es alguien. Para entender la maximización de la utilidad del consumidor es fundamentalmente saber el concepto de curvas de indiferencia. ¿Qué es la curva de indiferencia? Es el conjunto de puntos donde se tiene el mismo nivel de utilidad al consumidor entre dos bienes deseados. Para entender mejor, aquí tenemos una gráfica. En esta gráfica muestra la curva de indiferencia en distintas canastas de un bien X y un bien y los 3 puntos marcados sobre la curva A, B y C. Muestra las combinaciones del bien, ya que el consumidor es indiferente frente a las 3. Esto genera el mismo nivel de satisfacción. Formalmente, lo que sucede en dicho punto es que las pendientes de estas curvas se igualan por el coste marginal, que es igual al proceso marginal, existiendo un punto de producción dominado óptimo. El ingreso marginal es igual al coste marginal. En otras palabras, a partir de este punto, la empresa no es capaz de obtener más beneficio si aumenta su producción. Si ocurre que el coste de producir una unidad más es mayor al ingreso marginal por dicha unidad, sería necesario reducir el nivel de producción, pues esta es excesiva o viceversa. Ahora hablemos de la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es el conjunto de todas las combinaciones posibles de bienes o servicios que agotarían exactamente el ingreso del consumidor. Una cantidad máxima que se tiene para invertir, para gastar, para comprar o para consumir. Entonces, cuando se desembolsa la cantidad de ingresos para adquirir productos, bienes o servicios a un bien dado, a un precio dado, estas obtenemos la máxima utilidad. En esta otra gráfica, la línea amarilla está indicando la restricción presupuestaria. Esto es, ya que el consumidor destinará todo su proceso al bien X lo máximo, para que podría adquirir ingreso dividido sobre el precio de este mismo bien. Dado así la interacción con el bien X, lo mismo se aplicará al bien Y. Solo con esta combinación de bienes se cumplirán algunas condiciones. El individuo gastará todos los fondos posibles y su tasa subjetiva de intercambio será igual a la tasa de la cual puede intercambiar los bienes en el mercado. Debemos ver la maximización de la utilidad como un problema de optimización dada, una función de utilidad y una restricción presupuestaria. Estos dos lados del problema definen la curva de demanda marshalliana y hicksiana. ¿Qué quiere decir marshalliana y hicksiana? Estas derivan de dos formas de mirar el mismo problema, como obtener la utilidad que deseamos con el presupuesto que tenemos. La utilidad del consumo define el problema como dos caras de la misma moneda. Así mantenemos nuestro presupuesto fijo y maximizando la utilidad, que esto vendría a ser una demanda primal, lo cual nos lleva a las curvas de demanda marshalliana, o también fijando al alcanzar la utilidad y minimizando el coste asociado, que vendría a ser la demanda dual, de la cual nos da las curvas de demanda hicksiana. Estas dos curvas, marshallianas y hicksianas, se cruzan así donde la cantidad de demanda es igual para ambas situaciones del problema de elección del consumidor.
maximizando la utilidad o minimizando el coste para precios por encima de este punto de equilibrio de la riqueza del consumidor. Es mayor con las curvas de demanda hicksiana, con las curvas de demanda marshalliana. Esto quiere decir que para mantener la utilidad constante, las curvas de demanda hicksiana establecen que el bienestar nominal permanece igual. Lo opuesto pasa para que los precios inferiores a este punto, la demanda marshalliana establece que el bienestar nominal es el mismo, mientras que el precio baja. Esto es una inflación negativa al consumidor que está en mejor posición. La demanda hicksiana establece el bienestar real es constante, así que el individuo que está en peor posición. Esta es la razón por que las curvas de demanda marshalliana son más estables. Reflejan tanto el efecto como la renta, como el efecto de sustitución. Las curvas de demanda hicksiana solo muestran efectos sustitución. La utilidad es constante, por lo que la renta debe permanecer constante también. Significa que la demanda varía solo con el precio, por lo que la renta debe permanecer constante también, lo que significa que la demanda varía solo con el precio, porque otras opciones se vuelven más atractivas. En la función de demanda marshalliana es una función del precio X1 al precio X2. Si consideramos dos bienes y el bien de ingreso o riqueza que es M, en la función de demanda hicksiana es del precio de el X1 del precio X2. Si consideramos dos bienes y el nivel de utilidad al que optamos es igual a U. Para un problema individual los obtenemos de condiciones de primera orden, maximizando las primeras derivadas de la función lagrangiana, ya que para el problema primal o el dual. En la demanda marshalliana tiene más sentido si observamos los bienes y los servicios, que conforman gran parte de nuestros gastos. En esta situación, el efecto renta es enorme. Sin embargo, para compras menores esperamos gastar más o menos cantidades, mientras que obtengamos la utilidad deseada. Luego de haber explicado qué es marshalliana y qué es hicksiana, entenderemos lo siguiente. Cuando un individuo se encuentra en el siguiente problema, dado un conjunto de opciones o cesta de bienes y una renta fija, ¿cómo podemos elegir la cesta que maximizará la utilidad? En esta gráfica podemos observar que si conocemos la función de utilidad y de un individuo y conocemos su presupuesto, tenemos dos restricciones necesarias para maximizar la utilidad. Podemos hacer esto gráficamente con el punto donde la restricción presupuestaria y la función de utilidad se encuentren dando un lugar óptimo, como se ve en la figura adyacente. También puede ser resuelto matemáticamente mediante una función lagrangiana, donde la primera derivada determina un sistema de ecuación que puede ser resuelto sustituyendo nuestra función de utilidad en la restricción dada por la renta. Aquí tenemos la función, y que si esta función lagrangiana en el campo de la economía, la función lagrangiana es usada para resolver problemas de optimización. El método de los multiplicadores de Lagrange es usado para derivar un máximo o un mínimo local en una función sujeta a ciertas restricciones. La existencia de restricción es un problema de optimización que afecta al valor del óptimo de la función. Esto implica una reducción del espacio de soluciones. El método de los multiplicadores de Lagrange es precisamente usado para medir cómo la correspondiente restricción afecta al valor del óptimo.
En otras palabras, miden el grado de la respuesta del problema, de cambio del óptimo debido a cambio en las restricciones. La optimización con restricciones juega un papel fundamental en la economía. Por ejemplo, el problema de la selección del consumidor puede ser representado fijando un presupuesto y obteniendo máxima utilidad. Esta es la demanda primaria, o estableciendo un cierto nivel de utilidad y minimizando el coste, que esto es la demanda dual. Otros ejemplos incluyen en la maximización de beneficios junto con varias aplicaciones microeconómicas. De manera similar, la decisión de la cantidad de recursos a utilizar por la empresa tiene una naturaleza dual. Esto se debe encontrar el nivel óptimo de producción dados los recursos disponibles, minimizar costes o dado cierto presupuesto. Esto resuelve la distribución de recursos que resulte en mayor producción.